Muy buenas, hoy vamos a hablar de la articulación de la cadera o coxofemoral. Es una articulación móvil, por lo que se trata de una articulación sinovial o diartrosis. Dentro de las articulaciones sinoviales, clasificamos la coxofemoral como una enartrosis, es decir, una esferoidea. Es una articulación con menor amplitud de movimientos, pero más estable que la articulación del hombro, la glenohumeral. Entonces, sus funciones serán la de soporte del peso corporal y la de locomoción. ¿Qué partes son las que constituyen la articulación de la cadera? La forman la cabeza del fémur y el acetábulo de la pelvis, que se encuentra en la cara externa del hueso ilíaco. La cabeza del fémur son unos 2/3 de una esfera de unos 50 milímetros de diámetro. Luego nos encontramos con el cuello del fémur, que sirve de unión entre la cabeza del fémur y su diáfisis. La cabeza del fémur vemos que está orientada hacia arriba con el ángulo cérvico-diafisario o ángulo de inclinación, que es de unos 120-135 grados. También vemos que está orientada hacia adentro y hacia adelante, con el ángulo de anteversión o de declinación, que es de unos 10 a 30 grados. Por lo que diremos que la cabeza del fémur está orientada hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante. ¿Qué pasará si tenemos aumentados el ángulo de inclinación, el ángulo de declinación o ambos? Pues tendremos una articulación más inestable y más propensa a luxaciones a causa de que haya menos superficie de la cabeza del fémur que contacte con el acetábulo. El acetábulo tan solo está recubierto de cartílago en su periferia, es decir, en la cara semilunar. La parte central del acetábulo se encuentra por detrás de la cara semilunar y es el trasfondo cotiloideo, y no contacta con la cabeza del fémur. La orientación de la cavidad cotiloidea es hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante. Entonces la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea se complementan. La cabeza del fémur va hacia arriba, la cavidad cotiloidea hacia abajo. La cabeza del fémur va hacia adentro y la cavidad cotiloidea hacia afuera. En cambio, ambas se orientan hacia anterior, cosa que hará que una parte de la cabeza del fémur no quede recubierta por el acetábulo. En cuanto a los factores de coaptación de la coxofemoral, existe la coaptación por la fuerza de la gravedad, que en posición anatómica tiende a estabilizar la articulación. La presión atmosférica también es un factor importante en la coaptación de la cadera, ya que dificulta la extracción de la cabeza del fémur del acetábulo. En cambio, realizando un pequeño orificio en el fondo del acetábulo, la cabeza del fémur se separaría del acetábulo con una gran facilidad, por su propio peso. El rodete cotiloideo también es un factor de coaptación y prolonga la superficie del acetábulo, dando a este más profundidad. Y finalmente, también son coaptadores los ligamentos y los músculos que intervienen en la articulación. Y nada más, compartan si les ha gustado y suscríbanse para estar actualizados. Un saludo.